Kaixo, Egunon, hola, buenos días. Hoy nos tomamos un café con el equipo de la película Pepe, del director Nelson Carlos de los Santos Arias, que se presenta en la sección Zabaltegui Tabacalera, compitiendo por el premio Zabaltegui Tabacalera. Tenemos con nosotras a Andrea Queralt, productora, y a Nahuel Palenque, director de sonido de la película. Bienvenidas. Vamos a hablar un poco de cuál es vuestra implicación en este proyecto, y a mí, para empezar, me gustaría saber cómo os embarcáis en el proyecto desde la producción y desde el sonido, ambos dos. Hola, ¿qué tal? Yo trabajé con Nelson en Cocote, que es su película anterior, haciendo el diseño de sonido y bueno, luego me convocó para esta película, así que estoy un poco casi desde las charlas del comienzo, cuando él me empezaba a contar las ideas que tenía, hacer una película con un hipopótamo, que para mí siempre fue como, bueno, una incógnita, ¿qué es esto? ¿Cómo lo va a articular? Pero de a poco empezaron a aparecer escenas y empezaron a aparecer como imaginarios y eso fuimos charlando de cómo queríamos o de cómo quería él trabajar el sonido. Y también pensando en una estructura más, a lo mejor un poco más experimental que Cocote, donde tal vez no hay un arco narrativo tan preponderante, sino se trata de interacciones entre, bueno, imágenes, sonidos y bueno, esas charlas nos fueron llevando a pensar la película desde antes de la filmación y desde el guión, de las cosas que él iba escribiendo y me iba contando y lo charlábamos y luego yo veía que en el guión esas cosas aparecían y luego es lo que aparece en la película básicamente, como descripciones de escenas sonoras que, que en un guión es un poco complejo de escribir y no todo el mundo está preparado para eso, pero las descripciones de él eran tan precisas que luego es fantástico verlo en el corte, ¿no? En el corte de imagen y sonido que armó. Cuestiones como, por ejemplo, no sé, disparos que se transforman rítmicamente en otra cosa y de pronto la imagen fliquea y puntos en la pantalla empiezan a bailar. Bueno, es lo que pasa en un momento de la película y eso estaba descrito desde hace mucho en el guión. ¿Y tú, Andrea? Pues yo conocí a Nelson hace muchos años, en 2012 creo, porque ambos formábamos parte del curso de desarrollo de guiones cinematográficos de Ibermedia y la Fundación Carolina, y ahí estaba él con Cocote justamente. Entonces, era una residencia en Madrid en la que estuvimos como un par de meses y ahí sí que tuve la oportunidad realmente de no solo de conocerle, salir de fiesta, etcétera, con él, sino también, sobre todo, percibir su singularidad y su punto de vista completamente original y rabiosamente genuino, ¿no?, que tiene y que forma parte de su persona y de su cine, como decíamos ayer en la presentación. Y en ese momento él estaba preparando Cocote, entonces seguimos obviamente en contacto y hace unos años una compañera en común, Silvina Snizer, que también estaba ahí, me dijo: Nelson anda con un proyecto tremendo sobre un hipopótamo, o sea, y inmediatamente el mismo día le escribo a Nelson, me manda el guión y efectivamente aparece ese guión que yo nunca he leído, algo así, de tan preciso, de tan bien escrito y de tan cinematográfico, porque muchas veces los guiones pueden estar escritos de una manera preciosa, pero excesivamente literaria, y aquí era todo tan técnico y tan al servicio de la imagen y del sonido, sobre todo, que enseguida percibí que obviamente que era una peli que nunca habíamos visto, que Nelson, pues efectivamente esta intuición de que es alguien muy singular, pues lo iba a llevar a un extremo todavía más radical que en sus pelis anteriores, y que además sería un viaje pues, a través de las lenguas y las fronteras, y
y en este caso yo tuve la oportunidad de entrar desde Francia porque soy española, pero coproduzco desde Francia. Y la peli, como ya habréis visto, pues es una coproducción dominicana, Francia, Alemania y Namibia. Y en esa especie de amalgama pues se mezclan también... Bueno, creo que es una amalgama que forma parte de la proposición de la peli, ¿no? De ser una peli que aglutina muchas narrativas, muchos puntos de vista, varios continentes, varias lenguas. Y circular en esa especie de magma ha sido precioso y ha sido algo completamente irrepetible. Y estamos aquí pues celebrando también eso. Y bueno, algo que sale mucho es esto de la personalidad como especial de Nelson y la forma como especial como que tiene él de abordar un proyecto. Y me gustaría saber si esto también se traduce como a todos los eslabones de la cadena y cómo lo habéis vivido vosotros desde cada uno desde vuestro ámbito. Sí, yo creo que es muy particular la manera que tiene de abordar los proyectos porque de alguna manera no es como cualquier proyecto cinematográfico, por lo menos en los que he estado, donde ya uno sabe que hay ciertas instancias y hay ciertos lugares y cada persona tiene su rol. Creo que todo en su cine nace de él, de su experiencia, de su habitar el territorio, que eso también es muy importante y fue muy importante en esta película porque estuvo viviendo más de un año solo en un pueblito en el medio del río Magdalena, en Colombia. Es un pueblito como muy pequeño de pescadores y él solo fue ahí y la gente no le creía que quería hacer una película en el lugar. Entonces, eso es lo que me parece es parte de su proceso y es parte de investigar y descubrir la película y no trabaja, me parece, con ideas preconcebidas, sino son cosas que se va encontrando ahí y que las trata de reflejarlas y representarlas de la manera más fiel posible. Y bueno, creo que a todos nos pasó que en la manera que él tiene de abordar el proyecto, de alguna manera encuentra y requiere como un compromiso distinto o una forma de encararlo que no sea haciendo lo que uno hace siempre, sino tratando de encontrar con él la película y acompañándolo en eso. Sí, y algo en esta línea que él suele decir mucho y que creo que la peli es un ejemplo de ello, es que, bueno, el subtítulo de la peli es Estudio sobre la imaginación. Pepe anteriormente como guión se llamaba Pepe : la imaginación del tercer cine. Es decir, la palabra imaginación en su propuesta formal y en su manera y en su proceso de trabajo creo que es una de las palabras clave y también pues justamente no solo una palabra clave sino también un propósito, porque creo que la vocación de Nelson también es invitar o sacudir un poco al espectador, invitarlo a salir de su zona de confort y justamente a poner en cuestión pues, esta especie de narrativa más occidental. Muchas veces lo hablábamos pues, en montaje, etcétera, ¿no? Tratar de buscar llevar al espectador a un viaje que también sea algo placentero y que sea divertido, que no sea necesariamente una peli panfletaria sobre un tipo de propuesta dogmática, ¿no? Yo creo que una de las virtudes de la peli es que la forma y el contenido están completamente a la par y esa invitación a repensar los imaginarios está en la misma forma de la peli y en esa especie de voz de un poeta de colonial que es Pepe y en ese sentido pues hay una expresión en francés que a mí me gusta bastante, que es estar habitado, ¿no? Y yo creo que, Nelson está completamente habitado, ha estado completamente habitado, atravesado por todas las voces de Pepe, por todas las lenguas de Pepe, y como artista es alguien que está completamente, verlo en un proceso de trabajo, y creo que Nahuel estarás de acuerdo, pues es también asistir a este estar habitado de una manera completamente profunda y genuina y sobre todo dándolo todo, dándolo completamente todo. Pues muchas gracias a los dos y ahora os dejamos con un clip de la película.
En tweeër goed. Askies. Tweeër sekerheid. Eerste een. Iets soos dit moet my tuiste wees. Net Afrika has 'n naam. Tweede een. Ek is dood. Soms sal in dieselfde beeld in my kop. Maar in watter kop? Waar is my antenne ore? Hoe ken ek hierdie woorde? Hoe weet ek wat die woord is? Maar bovenal, wat het ek gedoen om dood te wees? Afrika, amene, nafa. Ayoleo, oyone, naidimuka.